San Cristóbal me regaló muchas experiencias y antes de despedirme recibí la visita de una amiga con la que fui a conocer un lugar muy especial, las Cascadas del Chiflón, un rincón mágico de Chiapas que no puedo dejar de recomendarte. Miren dónde estamos. Para llegar desde San Cristóbal son unas 2 horas y media, casi 3 en bus. Fui en modo barato, bus hasta Comitán, combi local hasta la entrada y luego la entrada al parque, que son unos 30 pesos, poco más de $1,50. En total, menos de 200 pesos, unos $11 ida y vuelta. Viaje perfecto para presupuestos mochileros. Y desde la entrada empieza una caminata entre 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de cuándo te detengas a contemplar. No dejes que los miedos te detengan. Y es que todo viaje empieza con incertidumbre, como un río que nace en la montaña sin saber a dónde lo llevará la corriente. Lo importante no es conocer el destino, sino confiar en el camino y dar el primer paso. Las primeras cascadas tienen nombres delicados, el suspiro y ala de ángel. Aquí el agua cae en varias caídas pequeñas, formando pozas turquesa ideales para refrescarse. En total, son 5 cascadas principales en el recorrido, cada una con su personalidad. El agua es vida, ayúdanos a conservarla limpia. El agua no es solo paisaje, es vida, es energía en movimiento, es lo que somos nosotros. Aquí recuerdo que somos parte de algo más grande, somos una gota en el océano y cuidarlo es fundamental. Más adelante aparece la tercera cascada, Arco Iris. Rodeada de bosque, con más visitantes, ya muestra la fuerza con la que el río se abre paso. Aquí entiendes que la caída no es un fracaso, es parte del movimiento y lo único obligatorio es levantarse. Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. El río cae con fuerza brutal y sin embargo siempre vuelve a levantarse. Esa es su enseñanza, no temer la caída, sino aprender a fluir después de ella. Y entonces aparece ella, la reina del recorrido, velo de novia. Queridos amigos, querida familia, atentos a dónde estamos. Cascadas del Chiflón. Una caída de más de 120 metros, rugiendo con una fuerza que estremece. El tono turquesa del agua intenso proviene de los minerales disueltos en la roca caliza de la región, lo que hace que el agua brille con diferentes tonos según la luz del día. Su nombre, velo de novia, es debido a que al caer el agua se pulveriza en miles de gotitas que forman un manto blanco, parecido a un velo nupcial. El rugido es tan fuerte que a veces es difícil hablar cerca de ella, como podéis escuchar. Y la brisa te moja aunque no estés justo al pie. Ella es la más visitada de todas las cascadas del parque y la mayoría de los viajeros la consideran el punto culminante del recorrido. No te detengas hasta estar orgulloso. Y ahí, al final del camino, cuando era de volver, vi un último lugar al que quería llegar, una subida a la montaña. Hay un mirador seguro frente a la cascada que permite verla en todo su esplendor, aunque está bastante alto. Y la verdad es que es una locura de guapo. Hay que subir muchísimo, pero ya estamos a la 220 metros. Voy a seguir, ahora os hablo. Esta vez Andrea me dejó solo en el último reto, subir hasta los miradores. El camino exige mucho esfuerzo y el cuerpo lo siente, pero nada puede detenerme. Así estamos, esto es una locura, mira. Sube muchísimo. Mucho. No sé cuánto, pero me informo. Porque después de todo, cuando llegas desde arriba, todo cobra sentido. El río se convierte en horizonte y aves enormes sobrevuelan libres, guardianas del lugar. Solo esforzándote descubres de verdad tu fuerza. Si no te esfuerzas al máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Y así,
Con esta última visita de Andrea, cierro mi etapa en San Cristóbal de las Casas y en Casita Mamazotas, este lugar tan maravilloso que me acogió por unas semanas y que recomiendo encarecidamente que vayáis a visitar. Y así me voy de San Cris, con sus calles, su música y ahora también la fuerza del chiflón. El viaje continúa. El éxito es logrado después de un largo sacrificio. Felicidades. Y desde la entrada empieza una caminata entre 2 horas, 2 horas y media, dependiendo de cuándo te detengas a contemplar. No dejes que los miedos te detengan. Y es que todo viaje empieza con incertidumbre, como un río que nace en la montaña sin saber a dónde lo llevará la corriente. Lo importante no es conocer el destino, sino confiar en el camino y dar el primer paso. Las primeras cascadas tienen nombres delicados, el suspiro y ala de ángel. Aquí el agua cae en varias caídas pequeñas, formando pozas turquesa ideales para refrescarse. En total, son 5 cascadas principales en el recorrido, cada una con su personalidad. El agua es vida, ayúdanos a conservarla limpia. El agua no es solo paisaje, es vida, es energía en movimiento, es lo que somos nosotros. Aquí recuerdo que somos parte de algo más grande, somos una gota en el océano y cuidarlo es fundamental. Más adelante aparece la tercera cascada, Arco Iris. Rodeada de bosque, con más visitantes, ya muestra la fuerza con la que el río se abre paso. Aquí entiendes que la caída no es un fracaso, es parte del movimiento y lo único obligatorio es levantarse. Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. El río cae con fuerza brutal y sin embargo siempre vuelve a levantarse. Esa es su enseñanza, no temer la caída, sino aprender a fluir después de ella. Y entonces aparece ella, la reina del recorrido, velo de novia. Queridos amigos, querida familia, atentos a dónde estamos. Cascada de Chiflón. Una caída de más de 120 metros, rugiendo con una fuerza que estremece. El tono turquesa del agua intenso proviene de los minerales disueltos en la roca caliza de la región, lo que hace que el agua brille con diferentes tonos según la luz del día. Su nombre, velo de novia, es debido a que al caer el agua se pulveriza en miles de gotitas que forman un manto blanco, parecido a un velo nupcial. El rugido es tan fuerte que a veces es difícil hablar cerca de ella, como podéis escuchar. Y la brisa te moja aunque no estés justo al pie. Ella es la más visitada de todas las cascadas del parque y la mayoría de los viajeros la consideran el punto culminante del recorrido. No te detengas hasta estar orgulloso. Y ahí, al final del camino, cuando era de volver, vi un último lugar al que quería llegar, una subida a la montaña. Hay un mirador seguro frente a la cascada que permite verla en todo su esplendor, aunque está bastante alto. Y la verdad es que es una locura de guapo. Hay que subir muchísimo, pero ya estamos a 220 metros. Voy a seguir ahora solo. Esta vez Andrea me dejó solo en el último reto, subir hasta los miradores. El camino exige mucho esfuerzo y el cuerpo lo siente, pero nada puede detenerme. Así estamos, esto es una locura, mirad. Sube muchísimo. Mucho. No sé cuánto, pero me informo. Porque después de todo, cuando llegas desde arriba, todo cobra sentido. El río se convierte en horizonte y aves enormes sobrevuelan libres, guardianas del lugar. Solo esforzándote descubres de verdad tu fuerza. Si no te esfuerzas al máximo, ¿cómo sabrás dónde está tu límite? Y así, con esta última visita de Andrea, cierro mi etapa en San Cristóbal de las Casas y en Casita Mamazotas, este lugar tan maravilloso que me acogió por unas semanas y que recomiendo encarecidamente que vayáis a visitar. Y así me voy de San Cris, con sus calles, su música y ahora también la fuerza del chiflón. El viaje continúa.
El éxito es logrado después de un largo sacrificio. Felicidades.